Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo, a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Bendecimos sus vidas. Usted que se encuentra con nosotros, el Señor le bendiga mucho más. Bendecimos la vida de las personas que se conectan y se unen a esta transmisión. Dando gracias a Dios también por la vida de nuestros pastores, nuestra pastora Iris, nuestro pastor José, nuestro evangelista José Daniel. Dios les siga bendiciendo mucho más. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 47, verso 27. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te alabamos, Dios, te bendecimos, te damos a ti las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tu consejo permanece para siempre. Tu palabra es viva, es real. Es tu palabra, Señor, la que nos limpia cada día. Dios, que hoy podamos estar atentos al consejo tuyo. Te pedimos, Espíritu Santo, sea usted guiándonos a toda verdad. Creemos que tu presencia está en este lugar, en medio nuestro. Creemos que es usted quien rompe toda cadena de impiedad. En el nombre de Jesús, llévate todo aquello que nos angustia, que nos agobia en este día, Dios, que nos pueda distraer por un instante de tu palabra, que podamos meditar en ella y perseverar en tus promesas. Gracias te damos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos está hablando de un lugar que fue designado para el pueblo de Israel. Dice que la escritura que Israel, cuando aún eran pocos, era una familia que no pasaba de 70 personas, Dios permitió que habitaran en la tierra de Egipto, pero en un lugar específico llamado Gosén. Gosén era en la tierra de Egipto lo mejor. Este lugar, este territorio estaba adaptado para que fuera un lugar fértil, productivo, ideal para la cría y de los ganados, de los rebaños que tenía Israel. Si miramos que todo el pueblo de Israel se dedicaba a la cría de ovejas, entonces este lugar, lo mejor de Egipto, que era la tierra de Gosén, allí pasaron a habitar y a tomar posesión los hijos de Israel. Si miramos un poquito el contexto, podemos mirar que esto acontece después que José es establecido como gobernador en la tierra de Egipto. Dios le mandó a ese lugar, Dios le manda primero antes que su familia, y Dios se glorificó en la vida de José de una manera especial, y lo hizo así, Dios conociendo de antemano todas las cosas. Él permitió que él fuera adelante para ser ese canal de salvación, de bendición, no solamente para su familia, el pueblo de Israel, sino para muchas familias de la tierra. Y vemos que la tierra de Gosén era lo mejor, era apta para la agricultura y también era un lugar amplio y permitió el crecimiento de Israel. Y pasado cierto tiempo, podemos leer entonces en Éxodo, en el capítulo 1, dice en el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y
amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Está diciendo la palabra del Señor que pasado un tiempo, después de mucho tiempo, cuando muere José, dice la palabra que el pueblo se había multiplicado, el pueblo había fructificado en ese lugar, se habían fortalecido en extremo, se había llenado la tierra de ellos. Ellos habían hecho fuertes en medio de Egipto, y aún los egipcios, dice la palabra, que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, y a causa de los israelitas, ellos tomaron la decisión de oprimirlos, de llevarlos a esclavitud y a servidumbre. Entonces los israelitas vivieron en la tierra de Egipto por cerca de 430 años, y fue el tiempo en el cual la nación creció, la nación se fortaleció. Pero podemos mirar también, la palabra nos habla y podemos mirar en Éxodo que nos sigue diciendo que el pueblo estaba allí, y dice la escritura que estaba allí oprimido por la servidumbre, la dura servidumbre que habían puesto los egipcios sobre ellos. Pero después de este tiempo, aunque ellos se habían multiplicado en ese lugar, dice la palabra que eran oprimidos, y se levantó una voz, hubo un clamor, y en el capítulo 2 del libro de Éxodo podemos mirar que el pueblo clamó a Dios a causa de la dura servidumbre, y por este motivo los israelitas clamaron al Señor y Dios escuchó su clamor. Entonces Dios levanta en medio de este momento, Dios levanta un hombre llamado Moisés, y nosotros conocemos la vida, la obra de Moisés, que fue el instrumento que Dios usó para traer liberación. Entonces podemos mirar que ciertamente dice la palabra que después que Dios llama a Moisés, le dice en el capítulo 3, verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces miramos que después de un tiempo difícil, el pueblo clama y Dios levanta a Moisés. Dios escuchó el clamor de su pueblo que gemía en ese lugar. Sus enemigos se habían enseñoreado sobre ellos, pero Dios se había dispuesto para librarles y darles otra tierra. La tierra que dice la palabra estaba en Canaán, la tierra que en su momento Dios le había prometido a Abraham que se la daría a él y a toda su descendencia. Entonces dice la escritura que estando allí, y todos conocemos la historia, cómo Dios se glorificó por medio de la vida de Moisés, cómo Dios respaldó al pueblo. Dice la palabra que Dios en reiteradas ocasiones envió plagas a Egipto para persuadirlo que los dejara libres, que los librara de la esclavitud y ellos pudieran ir al desierto y adorar. Entonces miramos que en el momento en el cual Israel está en Egipto, ellos están en un lugar en particular. Ellos, aunque eran oprimidos, todavía permanecían en la tierra de Gosén. Y dice en el capítulo 8 de Éxodo, en el versículo 22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Entonces podemos ver que hay 10 plagas que Dios
trae sobre todo Egipto plagas de juicio, pero el lugar donde habitaba Israel era la tierra de Gosén, y dice la palabra que Dios iba a traer redención sobre su pueblo, y donde estaba su pueblo asentado, en ese lugar ninguna clase de plaga les iba a tocar. Entonces podemos mirar que Gosén era una porción de tierra en medio de Egipto, era un lugar protegido de toda plaga, y dice la palabra del Señor que Dios estaba en medio de Gosén, en medio del pueblo. Entonces, aunque podemos mirar y destacar que el pueblo estaba allí en ese lugar, en medio de Egipto, y fueron muchas las plagas que fueron devastadoras, podemos entender, por tanto, que aunque venían las plagas sobre los egipcios, ninguna de estas plagas tocaba al pueblo de Israel. Entonces podemos mirar que este lugar llamado Gosén fue el lugar que Dios demarcó en medio de Egipto para preservar su pueblo. Entonces podemos mirar cómo Dios utiliza este lugar, y Dios hizo separación entre, cuando envía la plaga sobre los ganados, Dios hace separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, de modo que nada en la tierra de Gosén murió. Todo lo que tenían los hijos de Israel, dice en Éxodo capítulo 9, que nada fue tocado, nada murió. Es decir, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. También cuando leemos la plaga de Egipto en el capítulo 9, nada sufrió daño. Entonces podemos mirar en esta mañana, y después de tratar de comprender un poco qué era el lugar, por qué los israelitas se encontraban en este lugar. Gosén era un lugar de refugio, y lo podemos mirar nosotros en esta mañana. Gosén como ese lugar de protección y de seguridad, así como Dios en estos tiempos nos ha dado, y somos, cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, Dios se convierte en nuestro refugio. Dios es protección para todo aquel que le busca. Dios se convierte en seguridad. Y Gosén no era algo diferente. Podemos mirar a este lugar como un lugar de conservación, como un lugar donde Dios estaba gobernando a su pueblo. Aunque el pueblo estaba allí y estaba viendo las señales poderosas hechas por el Señor, y ellos podían ver cómo la devastación tocaba toda la tierra de Egipto, a ellos no les pasaba nada. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted escucha que a su alrededor pasan muchas cosas, pero usted, para la gloria y honra del Señor, no le pasa nada, porque usted y yo somos especial tesoro para el Señor. Somos escogidos, somos separados por el Señor. Entonces podemos mirar que Gosén se convirtió en el lugar donde Dios gobierna, donde Dios instruye, porque también Moisés estaba allí en medio del pueblo, y Dios mostraba su gloria. Y los egipcios se preguntaban: mi ganado sufrió daño, pero el ganado de los israelitas permanece intacto. Dios enviaba la plaga de las moscas, pero a ellos no les llegaba. Cuando Dios mandó la plaga de la oscuridad, dice la palabra del Señor que por un periodo de tiempo, dice en el versículo 26 de Éxodo, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. También fue el único lugar cuando vino la oscuridad donde había luz, porque también nos habla la palabra que no se podían ver ni uno a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en cuando envía la plaga de la oscuridad en Éxodo 10, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces podemos mirar que hay una gran diferencia. Podemos mirar que Dios hace una separación, y Dios toma la iniciativa cuando el pueblo clama, de atender al clamor de Israel, y Dios empieza a mirar la necesidad de su pueblo, y Dios toma la decisión de liberar a su pueblo. Pero con esa decisión Él sabía que iba a mandar algo fuerte sobre Egipto para que los liberara. Pero de todo lo que mandó, nada tocó a Israel, porque Dios estaba en medio de ellos. Cuando está la cobertura de Dios sobre nuestras vidas, cuando está la cobertura del Señor, así como le expresa la palabra en el Salmos 91, que sé que muchos de nosotros hemos leído,
Entonces, la palabra, cuando miramos el Salmos 91, dice la Escritura que el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está bajo la cobertura de Dios, bajo el amparo del Señor, aquella persona, aquella familia que está bajo el cuidado de Dios, dice la palabra en el Salmos 91, podré decir y podrá declarar que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será librado de la peste destructora. Usted sabe cuántas pestes, cuánta plaga vino sobre Egipto, pero el pueblo fue librado porque Dios era su abrigo. Ellos estaban bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando usted y nuestra familia estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos bajo la cobertura de Dios, seremos librados del lazo del cazador, seremos librados de la peste destructora, estaremos seguros. Será Dios entonces nuestro escudo. No tendremos temor, como lo dice el Salmo, del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué tremendo. Esto es un salmo poderoso de protección. Y es la protección que Dios quiere brindar a cada uno de sus hijos. Pero ¿quién puede disfrutar de estas promesas? Aquel que rinde su vida al Señor, aquel que pone en Jehová su esperanza. Dice el Salmo 91, si usted lo desea leer, lo puede hacer. Dice, porque ha puesto a Jehová por su esperanza, al Altísimo por su habitación. Entonces sigue diciendo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, como lo dice en el versículo 10. Dios se encargará de librarnos. Podremos invocar su nombre y Dios nos responderá. Dios estará en medio de la angustia y Dios mostrará su salvación. Ese es el Dios por el cual usted y yo servimos y estamos en este lugar. Porque hemos creído que es solamente bajo el cuidado de Dios en el cual usted y yo podemos vivir seguros. Y vino peste sobre Egipto, vino destrucción, pero el pueblo ¿cómo estaba? Seguro. El pueblo estaba ¿cómo? Confiado. El pueblo fue librado de la pestilencia y de la mortandad, porque Dios era su abrigo. Ellos decidieron habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, quiero hacer morada contigo. Señor, quiero que tú habites en mi casa. Señor, quiero que tú seas el centro de mi familia. Dios se convertirá en escudo. Dios se manifestará con liberación. Podremos invocar y clamar a Dios y Él nos va a responder. Entonces vino una respuesta para Israel en medio de la angustia y de la aflicción. A causa de la dura servidumbre, el pueblo se volvió a Dios y clamó. Y podemos mirar que este lugar, la tierra de Gosén, se convirtió en ese lugar de refugio para el pueblo de Israel. Y por este tiempo, por este periodo de tiempo, aproximadamente un año, fueron las plagas que Dios permitió en la tierra de Egipto. Pero fue todo este tiempo en el cual Dios protegió a su amada nación, a su pueblo escogido. Y ciertamente Dios, aquellos que permanecemos en el lugar donde Dios quiere, podremos recibir todas sus bendiciones. Entonces podemos mirar a este lugar, la tierra de Gosén, como el lugar donde Dios está dispuesto a gobernar. Y podemos allí, ciertamente, como lo dice la palabra en Deuteronomio, que Dios está dispuesto a quitar toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Dice la palabra, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Ese es nuestro Dios. Ninguna plaga, ninguna enfermedad tocaba a los que estaban allí en la tierra de Gosén. Y nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, aunque vivimos en este mundo, no podemos adaptarnos a los modelos de este mundo.
Cuando usted y yo le decimos al Señor que gobierne nuestras vidas. Cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, gobiernes mi casa. Implica que aunque estemos en este mundo, no debemos seguir las corrientes de este mundo. Aunque Israel estaba en medio de Egipto, ellos no seguían las costumbres, las tradiciones que estaban en Egipto. Por eso Dios le libró, por eso Dios hizo un vallado a su alrededor, por eso Dios demarcó su territorio de una manera especial y los libró en todo tiempo. Entonces nosotros no nos podemos adaptar en estos tiempos a las conductas que nos implica el estar en este mundo. Hay conductas que no van de acorde al propósito y al plan de Dios. Pero es importante que usted y yo, como iglesia del Señor, vivamos bajo los principios establecidos en la palabra del Señor, conforme a lo que Dios ha permitido. Y podemos entonces mirar este lugar, la tierra de Gosén, como el lugar que Dios ha escogido. Gosén lo podemos mirar en esta mañana como el lugar donde hay vida. Lejos del Señor no tenemos vida, porque sabe la Escritura nos habla que cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios nos dio vida por medio de Jesús. Gosén representa la luz de Cristo, luz que quiere y puede resplandecer en nuestra vida. Pero es necesario que para habitar en la presencia de Dios, a poder recibir de los beneficios del Señor, usted y yo estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda. Y podemos mirar ciertamente que la plaga, una de las plagas más tremendas y por la cual Faraón toma la decisión de liberar la nación, es cuando viene la plaga sobre los primogénitos. Entonces dice la palabra que todos los primogénitos de Egipto murieron. Pero ¿qué pasó con los primogénitos de los hijos de Israel? Ninguno de ellos fue tocado. Entonces podemos mirar en esta hora que Dios, el Dios de los hijos de Israel, Dios el cual sacó de la servidumbre a Israel, ese mismo Dios está dispuesto a protegernos, a librarnos, a guardarnos en estos tiempos. Podemos habitar confiados cuando hemos abandonado nuestras vidas en las manos de Dios. Podemos estar seguros, aunque venga la angustia, dice la palabra, Dios estará dispuesto a librarnos. Entonces, qué importante en este día poder decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, así como tú te glorificaste en la vida de Israel, en ese lugar llamado Gosén. Y Dios gobernaba Gosén, y Dios estaba en medio del pueblo, y el pueblo seguía y obedecía lo que Dios le había estipulado. Por tanto, nada les tocó, nada les afectó en todo ese tiempo. Dios está dispuesto también a mostrar su salvación en medio de nosotros y en medio de estos tiempos. Y aunque estemos de pronto acechados y rodeados, sabemos que Dios no nos entregará en manos de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús no tendremos temor de plaga, de pestilencia, de mortandad, de enfermedad, porque ciertamente Dios quitará toda enfermedad. Dios quitará todo aquello que, así como mandó a Egipto, esas plagas no nos tocarán, ni a nosotros ni a nuestra familia, porque hemos sido comprados por medio de la sangre de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por el Señor y nada nos tocará. Pero qué importante en esta mañana poder entender que es necesario obedecer. Para habitar bajo el abrigo del Altísimo, también debemos sujetar nuestra vida a la voluntad de Él. Amén. Entonces en este día damos gracias a Dios por su palabra. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en este día, así como Dios hizo separación entre el pueblo de Israel y los egipcios, de modo que nada tocó, nada hizo daño al pueblo de Israel, hoy creemos que Dios está dispuesto a ser vallado. Quiero invitarle, vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios porque Dios, así como manifestó sus maravillas en medio de Israel, Dios también quiere y puede manifestar de sus maravillas en estos tiempos, porque tenemos un Dios que no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, aunque los tiempos han pasado. Dios sigue siendo Dios y podemos confiar en Él. Y si hoy nos sentimos oprimidos por alguna situación, podemos clamar a Él y tener la seguridad que Él nos va a atender y poderle decir: Señor, yo quiero habitar. Yo no sé cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero habitar bajo tu abrigo. Señor, yo quiero habitar bajo tu sombra protectora. Y así como la gallina